había sido entendido de cierta forma por la reseña que le hace Garbe, una reseña realmente terrible, ¿no? En el que Kant, la filosofía de la primera crítica de la razón pura, pues queda realmente hecha trizas, ¿no? Entonces, aparece en esta reseña de la filosofía de Garbe, miren, incluso nuestra propia edición de los prolegómenos, a pesar de que pues la edición que nosotros tengamos está medio cortada y todo, en esta perspectiva acerca de la objetividad, que digamos sí alcanza a estar en nuestra edición pues pirata, ¿no? Prácticamente, eh, aparece, eh, aparece una nota, ¿no? Aparece una nota, ya saben, como las notas que hemos hablado anteriormente cuando vimos los prolegómenos, que tenían que ver con la idea de objetividad, ¿no? Y en esta idea de objetividad, ¿no? Justamente aparece la crítica que hace Garbe a el propio Kant, en el que, digamos, se le interpreta a Kant como siendo una especie de empirista, o perdón, de fenomenista, pero del tipo berkeliano, ¿no? De pronto parece que esta distinción entre ser caliente, ¿no? Y parecer ser caliente, o, o cualquier otro enunciado o juicio que nosotros hagamos sobre una cosa, en el fondo nunca vamos a poder decir que tenemos un conocimiento de la realidad como es en sí misma, sino solo de nuestras apariencias, ¿no? Y poníamos varias citas en las que Kant señala de manera muy, muy enfática esta perspectiva subjetivista, ¿no? Me gustaría solo recordar algunas de estas ideas que aparecen ahí, digamos, del idealismo trascendental, cómo poder entenderlo, algunas de estas tesis, ¿no? Que digamos que podemos entender, ¿no? De lo que es el idealismo trascendental. Déjenme, les comparto mi pantalla para que veamos la presentación de nuevo, tal vez ya no toda la explicación. Esto solo es una parte, ¿eh? Porque hay otra, adelante, don Héctor, porque hay otra parte de la explicación. Aparte de la que nos compartió de los prolegómenos, por ahí encontré la versión esa que tiene usted ahí en su libro, bilingüe, que ahorita si gusta se las puedo compartir. Perfecto, perfecto, Así claro en que sí. digital. Claro que sí, don Héctor, me parece perfecto. Sí, 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 muchas gracias, muchas gracias. Ya por ahí habíamos tenido alguna, pero estaba, creo que incompleta. Esperemos que esta Sí, venga bien. cortada. ¿Sí viene Ajá. cortada también? No, esta está completa bilingüe. Perfecto, perfecto. Qué mejor, ¿no? Qué mejor. Sí. Estoy tratando de encontrar la cita, digamos, para darles bien la bibliografía de la reseña de Garbe, que es tan negativa. Incluso voy a tratar de buscárselas, porque es una reseña que le hacen a Kant de una forma realmente muy negativa, ¿no? Porque varias de las cosas, ¿no? Digamos, o varias de las tesis que aparecen aquí suelen ser muy problemáticas, particularmente esta. Los objetos que intuimos en el espacio y el tiempo son apariencias, no objetos que existen independientemente de nuestra intuición, cosas en sí mismas. Esa es la primera parte de la tesis, ¿no? Los objetos que intuimos en el espacio y el tiempo son apariencias, son fenómenos, no objetos que existen independientemente de la forma en la que nosotros los ordenamos en nuestras intuiciones. Esto había generado como algunos problemas, ¿no? Porque decíamos, bueno, las cosas espaciales, o sea, las cosas que están en el espacio y en el tiempo, son cosas que se dan en nuestra mente, porque espacio y tiempo son algo que está en nuestra mente. Vamos a utilizar ese lenguaje, perdón, ¿no? A ver, por aquí hay otra cita
que hace sentido con esto que les estoy comentando, ¿no? Miren, los objetos que intuimos en el espacio y el tiempo son apariencias, no objetos que existen independientemente de nuestra intuición. Esto es claro también para los estados mentales que intuimos en nuestra introspección. En sentido interno, conciencia introspectiva de mis estados internos. Cuando intuyo, solo cómo me veo a mí mismo y no cómo soy en mí mismo. ¿Había alguna otra cita que quería yo señalar? A ver, perdón. No, había otra cita que yo quería señalar. Eso ya la había leído. No. En el que Kant dice que las cosas que están en el espacio y en el tiempo no están fuera de mí, sino que están en mi mente. Aquí está. Hemos probado, esta es una cita de la crítica de la razón pura, hemos probado suficientemente en la estética trascendental, que es la sección que hoy vamos a ver, que todo lo intuido en el espacio o el tiempo, por lo tanto, todos los objetos de una experiencia posible para nosotros no son más que apariencias, es decir, meras representaciones, que, como se representan, como seres extendidos o series de alteraciones, no tienen fuera de nuestros pensamientos ninguna existencia fundada en sí misma. A esta doctrina la llamo idealismo trascendental. Entonces, las cosas que aparecen en el espacio, que son extensas, que son exteriores a mí, sin embargo, no tienen ninguna existencia fuera de mi pensamiento. O sea, no son algo en sí mismo. No sé si me explico, ¿no? Entonces, cuando Kant dice que las cosas que están en el espacio, por ejemplo, ¿no?, son dependientes de la mente, eso fue entendido como una suerte de fenomenismo, de que si tú no percibes, ¿no?, las cosas, entonces no existen. Que hay una unidad, ¿no? Fíjense, la manera en la que se entendía el fenomenismo. Como las cosas que están en el espacio, aquellas cosas que aparecen en el espacio, son iguales a nuestros pensamientos, nuestras representaciones, nuestras ideas. Los objetos del espacio y nuestras ideas son igual, es lo mismo. Otra variedad, otra manera de leer a este pasaje de Kant. Esos objetos que están en el espacio, el libro, mi computadora, mi lamparita, el otro foco, esto que está aquí que se mueve, la cortina, perdón, ya no sé cómo se llaman las cosas, mi vaso de agua, todo lo que aparece en el espacio, ¿no?, existe únicamente porque hay unas propiedades de mis ideas, ¿no?, o hay un contenido en mis representaciones que los hace posibles. Todas las propiedades que tiene este objeto, por ejemplo, que aparece aquí en el espacio, el vaso verde, tiene sus propiedades gracias a mis ideas que yo tengo sobre él, o a las representaciones que yo tengo de él. Y la tercera forma, ¿no?, de entender esta idea kantiana, en esa variedad fenomenista, ¿no?, estos objetos que aparecen en el espacio, en parte existen por las condiciones trascendentales, ¿no?, y las cosas, digamos, ¿no?, físicas o sus propiedades internas, ¿no?, solamente nosotros las podemos conocer mediante las ideas que tenemos de eso.
Y habíamos pensado aquí como, ya, bueno, se ponían varios problemas, ¿no? Entonces, esta lectura subjetivista hacía pensar que Kant era como una especie de escéptico, en el que el conocimiento se reducía solo a los contenidos de la mente. Nosotros no conocemos la realidad, sino solo las representaciones. Y las representaciones son, pues eso, solo cosas mentales, ¿no? Cuando la idea de conocimiento, pues es que el sujeto se relaciona con un objeto, ¿no? No el sujeto nada más con sus ideas. Y cuando Kant en ese sentido se interpreta así, así lo interpretó Garbe en esta reseña, cuando se interpreta así, de pronto lo interpreta de esta forma fenomenista, ¿no? Lo que quiere decir es que los fenómenos son una representación mental, es entendido como si en realidad detrás de esa apariencia, ¿no? El verdadero conocimiento fuera el de las cosas en sí mismas. Pero justo ahí Kant muestra, ¿no? El límite. Entonces, nosotros solo estamos en esta exposición, perdonen, al menos que yo hice en este caso, estamos solo en la primera parte, en la cuestión acerca de las apariencias. El otro lado del idealismo trascendental, que es una cuestión realmente muy dura, tiene que ver con las cosas en sí mismas. Bueno, sí, hay apariencias, ¿no? Están los fenómenos, pero pues, las cosas en sí mismas, dice Kant por ahí, también causan el fenómeno. Les prometí la conferencia del doctor Efraín Lazos, no la pude encontrar. Voy a seguir buscando sobre la espacialidad de la cosa en sí misma. Es un tema interesante, ¿no? Porque el espacio es una condición fenoménica. Y cuando hablamos de fenómenos, acuérdense, el lenguaje leibniziano, que es el lenguaje que está utilizando Kant, el fenómeno siempre va a hablar de las relaciones extrínsecas entre las cosas, de las propiedades relacionales de los objetos. Por eso para Leibniz, conocer fenómenos es deficiente, porque conocemos solo las relaciones entre los objetos y nosotros. No conocemos las relaciones intrínsecas que tiene el objeto consigo mismo, lo que es él en sí mismo. Entonces, para Kant, si digamos el espacio es una condición de aparición de los fenómenos, esto que se nos da en la sensibilidad, este aspecto sensible del conocimiento, ¿no? En el que no por ser sensible no tiene valor universal ni necesario. Las matemáticas nos lo demuestran, ¿no? La geometría, la aritmética, nos demuestran que estas condiciones sensibles logran generar condiciones universales. El tiempo, el espacio, eso es universal. Y no es algo conceptual, no es algo en el que la mente opere a través de inferencias, a través de reglas categoriales. La estética, ¿no? Aquí es la cuestión sensible. Entonces, si el espacio es una condición de aparición de los fenómenos, eso podría llevarnos a pensar que tal vez las cosas en sí mismas no sean espaciales, porque no están en el espacio, ¿no? Lo que aparece en el espacio son los fenómenos. Porque el espacio es justamente esa relación entre los objetos y la conciencia que los percibe. Ahora lo vamos a ver con la idea de tiempo, ¿no? Que es la que tengo un poco más clara. La de espacio se la dejo al especialista, doctor Lazos. Adelante, escuché por ahí alguna manita levantada. Fui yo, profesor. Buenas tardes. ¿Eso lo vuelve un poco algo como el inmaterialismo? Sí, buena pregunta, Diego. Gracias. Esa perspectiva fenomenista,
con la que a veces se asoció a Kant en su tiempo, ¿no? Asociada a su vez con Berkeley, el obispo Berkeley, obispo irlandés, que tiene varias obras, ¿no? Una de sus obras, yo les recomiendo que las lean todas, ¿no? Pero una de sus obras es tres estudios sobre la visión, no, perdón, 3 diálogos entre Hilas y Filonus, Hilas con H, Y-L-A-S, 3 diálogos entre Hilas y Filonus, así Filonus como suena. Ensayos sobre el entendimiento humano, me parece que se llama su otra obra, no, Los principios del entendimiento humano, se llama su máxima obra, Los principios del entendimiento humano, y tiene otro ensayo acerca de la visión, ¿no? Y bueno, y más obras, pero yo los invito. Y aquí, digamos, Berkeley, en estas obras, defiende frente a John Locke y frente a Descartes, la idea de que existe la materia, de que la materia tiene un ser propio, ¿no? Y según el obispo Berkeley, la creencia que tenemos los seres humanos en que hay seres materiales, seres corpóreos, ¿no? Cuerpos, en fin, nos viene, según Berkeley, de una errada teoría lockeana, es decir, de John Locke, ¿no? Que llama teoría de la abstracción. O sea, es decir, Berkeley acusa a John Locke de postular ideas inexistentes o cosas que realmente son muy difíciles de soportar, como la existencia de entidades universales, de ideas generales. Dice Berkeley, si nosotros creemos en que existe la materia, eso se debe a que detrás de esa creencia hay una creencia, hay un presupuesto en que los seres humanos podemos captar ideas generales, como la idea general de ser humano, que podemos tener conceptos abstractos, generales, como esa idea, ¿no?, del ser humano. Es una idea general, ¿no?, sumamente abstracta, porque ser humano, pues hace abstracción de si naciste en Chiapas, si eres gordo, si ya estás calvo, cuántos dedos tienes, etcétera. Se da una definición general, ¿no? Bueno, la que ustedes quieran, bípedo implume, o animal racional, o como quieran llamarnos a nosotros seres humanos, ¿no? Bueno, creer que nosotros podemos tener eso es un error, dice Berkeley. En realidad nuestras ideas son siempre particulares. Cuando nosotros pensamos en seres humanos, yo los invito a que lo hagan, y ahora les digo, abstraigan de eso que ustedes están pensando ahora, de esa representación, de esa idea que tienen de ser humano, quítenle la altura, quítenle el color, quítenle la complexión, si es gordo, flaco, ancho, estrecho, etc. ¿Qué les va a quedar? ¿Qué idea tienen ahí de ser humano? A ver, ¿ustedes pueden pensar realmente un ser humano sin todas esas propiedades? O sea, cuando yo les digo ser humano, ¿qué idea se les viene a la mente? Así, en realidad la de ser humano, así casi de libro de lógica, o más bien en realidad piensan en un ser humano concreto, determinado, pues no sé, mi primo, o yo, o mi novia, o quien sea. Pues digo, y le pongo otras características, ¿no? Ser humano, y pues ya pienso, no sé, así, un individuo, ¿no? Determinado, concreto. Entonces, creer que nosotros somos capaces de hacer abstracciones,
nos lleva a creer que existe la materia. ¿Por qué? Porque la materia es justamente la abstracción de nuestras sensaciones particulares. Esta filosofía de Berkeley es una filosofía realmente muy extraña, extravagante. A veces se ha hecho mucha caricatura sobre ella. Yo los invito, si tienen curiosidad, digo para que les dé más curiosidad, que lean un cuento de Jorge Luis Borges. Ya lo saben, este escritor argentino, Jorge Luis Borges. El cuento se llama Plon Uqbar Orbis Tertius. Plon Uqbar Orbis Tertius. No recuerdo si viene en Ficciones o en el Aleph, que son sus libros de cuentos, pero en alguno de esos debe venir. Y si no, pues ahí encuéntrenlo en la red, ahí está disponible seguramente. Plon Uqbar Orbis Tertius es una narración fantástica, es un cuento maravilloso en el que, pues como a su estilo, ¿no? Borges, pues con su gran sabiduría además, hace una historia acerca de una biblioteca de esta tierra, Plon, en la que todo mundo era berkeliano, todo mundo era idealista, tipo berkeliano, ¿no? Entonces es un mundo en el que todos son berkelianos, ¿no? Y entonces en la medida en la que van pensando las cosas, aparecen ellas en el mundo, ¿no? Van descubriendo regiones en el mapa y todo es increíble, de veras, el cuento. Ya no se los digo más. Hay otro también, igual que les recomiendo mucho en este sentido, porque pues, Jorge Luis Borges tenía su lado filosófico, ¿no? Su literatura. Hay otro que también me gusta mucho, que se llama Funes, el Memorioso. Es otra historia de igual, pues es una persona que se llama Funes, ¿no? Y es, digamos, un tipo que no puede, no, es como este berkeliano, que digamos, que no tiene la capacidad de hacer abstracciones. Él no piensa conceptos abstractos, no sé si me explico, ¿no? Él solo piensa cosas concretas. Entonces, por ejemplo, le parece muy extraño, no les cuento el cuento, básicamente, perdón. No, la historia, no se las voy a narrar toda, pero digo, porque Borges es mejor, ¿no? Pues, ganó un premio, bueno, el cual no ganó, ¿verdad? Pero ganó en los corazones de la humanidad todo. Le sorprende a este personaje que las personas llamen perro a 7,000 objetos diferentes, ¿no? Porque, digamos, de pronto Funes lo toca con la mano, pero le toca la nariz y lo toca con sus manos, ¿no? Y luego lo ve de espaldas y así. Entonces son solo visiones particulares, no conceptos universales, solo cuestiones particulares. Esas son las ideas que tiene Funes. Entonces le sorprende que le llamen de la misma manera a 7,000 objetos distintos para él, ¿no? Pues para nosotros es un perro, ¿no? Y para él pues, le toca la nariz y pues, cada papila gustativa, o no sé cómo se les llame, estos celulitas, o no sé cómo sea, tiene los perritos, ¿no? En su nariz. Cada una de ellas, luego los poros, ¿no? Los hoyos, en fin, ya no me voy a meter. Entonces, esa historia se la recomiendo, las dos de Jorge Luis Borges. No sé si están en el mismo libro, les digo, Ficciones o El Aleph, pero muy buenos, realmente en esta perspectiva fenomenista. Entonces se asociaba a esa idea y para Berkeley era claro que no existía en realidad la materia, sino lo único que existía era la mente y sus ideas. Claro, hacemos abstracción de nuestras ideas y la materia en realidad es un concepto general. Nosotros siempre experimentamos particulares, nunca universales. Yo no experimento la humanidad así, ¿no? Cuando me dicen, su concepto de humanidad, entonces hágase una idea de humanidad, una representación. Entonces,
pero quítele el color de piel, quítele si está chimuelo, si parece el de la revista Mad. A mí me gusta mucho ese monito, no sé cómo se llama el mono ese de la revista Mad. Ya saben, una revista gringa de chistes, de cómics en realidad, ¿no? Bueno, pues quítale todas sus características que lo vuelven particular y entonces di, ay, el ser humano es universal. Por eso es que creemos en la materia. Y claro, eso mismo pensaban que era Kant, ¿no? Ahí está la interpretación que se ha hecho sobre Kant, ¿no? Eso es lo que se ha pensado, que en realidad así él tenía esa idea de que la materia, ¿no? De que el mundo corpóreo, que era una característica fundamental, ustedes lo saben, ¿no? Lo recuerdan con Descartes, una propiedad fundamental de la materia, pero fundamental de la materia es su extensión. Esto lo sabemos desde la segunda meditación metafísica, ¿no? ¿Qué puedo yo saber, dice Descartes, de forma cierta acerca del mundo exterior a mi mente? Pues que ocupa un lugar en el espacio, que tiene cierta forma. Es lo único que... no, pero el color, que si es color amarillo o si es verde, bueno, eso no lo puedo saber tan ciertamente, porque, digamos, ahí yo tengo que meter los sentidos y todo, y ya vemos que medio nos engañan, ¿no? O sea, eso lo sé ya haciendo inferencias, pero de forma, digamos, cierta, lo que yo sé de la materia es esto, que ocupa un lugar en el espacio. Y que es divisible, y todo lo que dice Descartes sobre esta res cogitans, perdón, sobre esta res extensa, ¿no? Sobre la res extensa, todo lo que dice. A diferencia de la res cogitans, de la cosa pensante, que justamente es inmaterial, ¿no? Es indivisible, ¿no? Tiene propiedades distintas a las de la materia. Y eso lo conocemos de forma más inmediata. Eso lo conocemos de forma inmediata, lo que está dentro de nuestras mentes. Conocemos el cogito, porque el cogito, acuérdense, no es una inferencia, no es resultado de un razonamiento. El cogito es una intuición, según la terminología de Descartes, no según la de Kant, ¿no? Según la terminología de Descartes es una intuición que según Descartes la define como una verdad para cualquier mente atenta. No es el resultado de una elucubración, ese luego existo, ese por lo tanto existo, no es en términos lógicos, ¿eh? No es pienso, entonces existo, en términos de P, entonces Q, porque ahí ya hay una inferencia, ¿no? Si pienso, entonces existo, no, para Descartes, el pienso, luego existo, eso todo junto, esa fórmula, cogito ergo sum, esa fórmula es una intuición, es un conocimiento inmediato. La verdad de ese conocimiento no depende de la verdad de otro. Es un conocimiento verdadero de forma directa. Yo no tengo que saber nada antes de saber esto. Esta es la base, ¿no? Ese es Descartes. Entonces, ahí, y Descartes inaugura una cosa bien padre, que nosotros estamos viendo ahora, ¿no? La mente tiene un acceso privilegiado, ella, a sus propios contenidos. Por eso Descartes dice que es más fácil conocer la mente que el cuerpo, porque a la mente tú la conoces de forma inmediata. Es decir, no tienes que hacer ningún razonamiento. En cambio, acuérdense, venimos del genio maligno, no sabemos si Descartes es un cuerpo ni nada, ¿no? Ya anuló todo lo que existe en la Tierra. Entonces, bueno, aún así, ¿qué soy, no? Pues una cosa que piensa, y de esa cosa que piensa, Descartes demuestra la existencia del mundo exterior, ¿no? Kant mismo le llamó a el escándalo de la filosofía. Él dice en la refutación del idealismo, que aparece en la segunda sección, en la edición segunda, ¿no? De 1787. Es un escándalo para la filosofía que no se logre demostrar de manera cierta la existencia del mundo exterior. Es un escándalo.
Descartes daba sus demostraciones, ¿no? Para que además de mi mente también hay materia. Berkeley pues, va a criticarlo duramente, no solo a él, sino va a criticar a John Locke, ¿no? Principalmente a John Locke, esta idea, pero el punto que, digamos, me interesa rescatar aquí es que a Kant se le lee un poco en esa perspectiva idealista, fenomenista. Parece que Kant está negando la existencia de las cosas exteriores. Si no existe mi mente, entonces las cosas que existen en el espacio no existen. Y no, digamos, tuvo que rehacer su obra, Los Prolegómenos, ¿no? Y luego la segunda edición. Porque esta crítica, ya por aquí también lo ponía, ¿no? Esta crítica, digamos, entre sus contemporáneos, ya lo ven ustedes, Mendelssohn, Jacobi, que son filósofos que vamos a leer, se metieron mucho en esto, ¿no? Fichte, Hamann, se metieron mucho en estas ideas y justamente pensaban que esta beta subjetivista kantiana era la que había que superar. Pues, le daban el punto a Kant respecto a la necesidad de la crítica de la razón pura, pero el resultado subjetivista pensaban que era el que tenía que cambiar. Y ellos de pronto también lo leyeron así, ¿no? Digo, Kant mismo da lugar a esto, pues ustedes vean esta cita, ¿no? Que hemos puesto acá. Hemos probado suficientemente en la estética trascendental que todo lo intuido en el espacio o el tiempo, por lo tanto, todos los objetos de una experiencia posible para nosotros, no son más que representaciones, perdón, no son más que apariencias, fenómenos, es decir, meras representaciones, que como se representan como seres extendidos en el espacio, seres extensos, o series de alteraciones en el tiempo, ¿no? Serie de alteración en el tiempo. Estos objetos, ya sean extensos o ya sea que se muestren como series de alteraciones, no tienen fuera de nuestros pensamientos ninguna existencia fundada en sí misma. A esta doctrina la llamo idealismo trascendental. Otra vez lo señalo, el corazón del idealismo trascendental, entonces, es la estética. Que solo tenemos conocimiento de fenómenos. Solo conocemos apariencias. Si uno está de acuerdo con lo que se concluye que es esto, ¿no? En las 30 páginas de la estética trascendental, pues entonces ya ha probado el corazón, ¿no? Del idealismo. Es decir, las cosas que están en el espacio y en el tiempo, sin el orden subjetivo de nuestra sensibilidad, no las podríamos conocer. El realista, en esta significación trascendental, convierte estas modificaciones de nuestra sensibilidad, estos fenómenos, en cosas que subsisten en sí mismas. Y por tanto, hace meras representaciones en cosas en sí mismas. Sagen an sich selbst. Sag as sich selbst, ¿no? Es, digamos, la palabra alemana, ¿no? Cosa en sí. Dinge an sich. Dinge, ¿no? An sich. Cosa en sí. Entonces, el realista piensa que nuestras representaciones son cosas que existen independientemente de cómo las conocemos. Y que el verdadero conocimiento es ese, ¿no? Justo la perspectiva kantiana va a abogar por esta tesis. Solo conocemos fenómenos. Bien hasta ahí, era como una especie de recapitulación solo, ¿eh? Bien hasta ahí, hay algunas otras cosas, ¿no? Este idealismo trascendental, ya lo habíamos hablado, tiene su correlato en un realismo empírico, porque estas cosas, si bien en términos de condición de posibilidad del conocimiento, es decir, lo que me permite a mí conocerlos
como objetos del saber, dependen de la sensibilidad, en términos empíricos, estas apariencias existen independientemente de mi conciencia particular, en términos empíricos. A ver, las apariencias existen, al menos en parte, en virtud de nuestra experiencia de ellas, ¿no? Mientras que la existencia de estas cosas en sí mismas no se basa en absoluto en nuestra experiencia. Kant va a llamar al realismo trascendental prejuicio común, es decir, que las cosas que nosotros conocemos existen independientemente de la forma de cómo las conocemos. Y lo describe como una presuposición, común y falaz. El realismo trascendental es la visión preteórica del sentido común de que los objetos que están en el espacio y en el tiempo son cosas que existen en sí mismas, lo que Kant, obvio, niega. Kant también distingue este idealismo trascendental de otra posición al que llama idealismo empírico, justamente el idealismo tipo Berkeley. Toda esta terminología, realismo, idealismo, etcétera, le llevó a Kant en la segunda edición modificar ciertas cosas. No solo ya no hablaba de trascendental, sino hablaba de condiciones a priori, por ejemplo, para no confundir con trascendente, para no confundir con ilusión, apariencia, ¿no? Como si la apariencia fuera una ilusión y detrás de la ilusión estará la cosa verdadera en sí. Esos cambios que aparecen ahí, ¿no? Entonces, no sé si quieran comentar algo sobre esto, si no, hay otra parte que aún falta para completar una idea general del idealismo trascendental de la crítica de la razón pura, que es justamente la idea de la cosa en sí. Hemos hablado de las apariencias, pero Kant también habla acerca de las cosas en sí mismas, curiosamente, ¿no? A pesar de estas objeciones que hay de que no se puede conocer, bueno, en fin, habla ahí de algunas otras cosas. Perdón, ahí la otra clase no va a ser en Zoom, tache ahí, ¿no? Entonces vamos a ver algunas cosas que aún, digamos, me hace falta por exponer, ¿no? Entonces no sé si quieran comentar algo, alguna duda sobre esta idea del idealismo trascendental, en términos generales, vamos más o menos capturando cierta idea, o, digamos, de su propia lectura ya estética, trascendental, prólogos, introducciones. Vamos a avanzar hacia allá antes de que yo pase a mi exposición acerca del tiempo y del espacio. ¿Qué les parece? Bueno, comentar algo sobre la estética trascendental. ¿Algún comentario, alguna duda que tengan por ahí? Adelante, Héctor. Bueno, pues está bastante clara su exposición, maestro, gracias. Con la lectura que yo hice, con las diapositivas que presentó y con la exposición que hace, pues está bastante claro, muy abundante, muy abundante. Gracias. Bueno, pues es la riqueza del propio pensamiento kantiano, ¿no? Tiene sus cosas. Un pensamiento que aún a 200 años, creo yo, sigue siendo muy actual, ha sido muy contemporáneo y todo. Por eso yo les citaba a este filósofo Wilfrid Sellars. También he de decirlo, ¿no? Mucha de mi lectura sobre la filosofía de Kant está influida por estos filósofos norteamericanos, más que por la tradición alemana y todo esto. Este filósofo del que ya les hablé, Wilfrid Sellars, o no sé si ya les he hablado, pero aquí en mi presentación yo pongo como una alternativa, ¿no? De esta lectura que Wilfrid Sellars tiene acerca de la filosofía kantiana. Él escribe en 1968
publica más bien una obra que se llama Science and Metaphysics, variaciones sobre temas kantianos, me parece, es el subtítulo de la obra, porque Wilfrid Sellars, además de ser un importante filósofo norteamericano, gringo así, pero analítico de la tradición lingüística del siglo XX más dura, y la filosofía de la lógica y cosas así, filosofías de la ciencia, todo, era un filósofo, digamos, muy en esa línea, muy de la época que le toca vivir en Estados Unidos. Al mismo tiempo, al ser formado en esa tradición, digamos, analítica, también, digamos, tiene, pues como buen norteamericano, ¿no?, su influencia en el pragmatismo de William James, de Charles Sanders Peirce y de George Herbert Mead, ¿no?, son los padres, ¿no?, de este movimiento filosófico norteamericano, propiamente estadounidense, llamado pragmatismo. Y bueno, pues el pragmatismo incluso yo creo que es la filosofía oficial, ¿no?, el pensamiento oficial de Estados Unidos. No sé si estos filósofos crearon esa filosofía porque el mundo o los gringos mismos, pues no sé, es como la representación para fundar, perdón, Estados Unidos, crean, o más bien recogen las ideas de los estadounidenses y las vuelven una filosofía, ¿no?, que es el pragmatismo. Es decir, no hacerte muchas preguntas como cuestiones teóricas, sino todo resolverlo en términos, en cierta medida, técnico-prácticos, ¿no?, orientados a la eficacia, orientados hacia las acciones técnicas, ¿no? No comprometerte tanto como con cuestiones tan teóricas, sino, bueno, ay, ¿es verdadero el pensamiento de Hegel? Mira, ¿sirvió? Sí, sí te sirvió. Entonces, funcionó ahorita, ocúpalo. Y ya luego vas a ocupar el de Kant, y luego vas a ocupar, son herramientas, ¿no? O sea, las ideas son herramientas que nos permiten transformar la realidad. Esa es una idea muy padre del pragmatismo. Sellars lo tiene como buen norteamericano, pero también fue formado en Europa y allá, digamos, conoce la tradición de la modernidad continental, es decir, la tradición de Descartes, la tradición kantiana, hegeliana, y hace una síntesis padrísima, ¿eh? Wilfrid Sellars perdón que yo esté ahorita alabando al filósofo que me gusta, sé que se ve mal, pero es uno de los filósofos más relevantes en la filosofía norteamericana, ¿eh? Miren, no porque su pensamiento sea en realidad así muy influyente, su filosofía. Ahí tiene sus discípulos en Pittsburgh, ¿no? Ahí están en la Universidad de Pittsburgh. Pero no solo por eso, sino porque editorialmente él hizo una muy importante labor en Estados Unidos. Fue un editor de la filosofía de Estados Unidos como no ha habido otro, ¿no? A pesar de que su filosofía pues, no tenía mucho que ver con otras perspectivas y todo, él era un editor, entonces se encargó de hacer ediciones de Kant, se encargó de formar a la gente en esa tarea que es importantísima, ¿no? La de la edición filosófica. Y entonces, en ese sentido, es la gran pilar de Wilfrid Sellars. Y también, pues, que fue maestro, profesor de muchos de los grandes filósofos gringos, también que ahora están ahí en el mundo, ¿no? Richard Rorty, ¿no? Pues, por decir algunos, ¿no? Como de los más famosos, Richard Rorty, ¿no? Que fue discípulo de Wilfrid Sellars. Bueno, entonces, él nos presenta esta idea, digamos, como una solución, apelando a la idea de que estos estados mentales, estos contenidos mentales de los que habla Kant, que son los objetos de representación, fenómenos, ¿no? O ya objetos propiamente hablando de representación, en realidad son contenidos mentales, ¿no? Pero cuya existencia, ¿no? Digamos, en términos de externo a la mente, ¿no? Se puede explicar utilizando la idea de realidad objetiva y realidad formal cartesiana, ¿no? La realidad objetiva, según Descartes, ¿no? Es aquello que es
el carácter representativo de la idea, digamos, el contenido mismo de la idea. Ponía el ejemplo de Dios, ¿no? Cuando hablamos de Dios, por ejemplo, ¿no? El contenido, nuestro contenido de la idea, de nuestro concepto de Dios, tiene una realidad objetiva, es decir, representa muchísimo, porque es el ser supremo, la idea de Dios, ¿no? O sea, aunque solo existe en nuestras mentes, esa idea tiene un gran contenido, porque es sumamente bueno, es perfecto, y doy todas sus características, ¿no? Todas las características que dan a ese objeto ser ese objeto propio, ¿no? Es el ser supremo, bueno, es la máxima de todas. Como concepto, nada más existe en mi mente. Fuera de ella, no tiene una realidad formal. Bueno, ¿se acuerdan cómo demuestra Descartes, no? Que esta idea de una sustancia infinita que tiene una realidad formal una realidad objetiva según Descartes, nosotros que somos finitos, no podemos tener una idea infinita. No pudimos haberla creado nosotros. Es tan grande su realidad formal, su realidad objetiva. Es decir, cuando yo pienso a Dios, hay unas representaciones enormes, doy una gran cantidad, que yo mismo no pude haber creado esa representación, esa idea, yo no la pude haber creado, yo soy finito. Bueno, ya dice Descartes, ¿no? Tiene que ser innata. Dios me la puso ahí. No sé si esto se explica, traduciendo esto a Kant, ¿no? Podríamos tomar estas afirmaciones de que las apariencias, los fenómenos, son representaciones consideradas en su realidad objetiva. Es decir, el contenido es lo que nos interesa, el contenido. Eso es simplemente hablar de expresiones y sus contenidos. Perdón, de representaciones y sus contenidos. A pesar de lo que dice Sellars, pues creo que sigue mi pregunta, ¿no? ¿Habrá alguna forma de liberar a Kant de estas lecturas? O sea, de identificar estas representaciones, estas apariencias, estos fenómenos con contenidos mentales. No lo sé. No lo sé. Bueno, pues ahí aparece, ¿no? Esta idea. No sé si se pueda en realidad, ¿no? Ya veremos este problema de las cosas en sí mismas. Ya tendremos tiempo para eso, pero antes, bueno, nos queda media hora. No sé si hay algún otro comentario, alguna duda. Me gustaría ya pasar alguna especie de explicación, tal vez un poco somera, de lo que podría ser pues esto, ¿no? La filosofía de la estética trascendental, ¿no? Me gustaría platicar con ustedes acerca de esto. ¿Qué les parece? ¿Cómo van en esa lectura? ¿Qué les ha parecido la estética trascendental? Bueno, ya vimos dos secciones. Está dividido en la sección acerca del tiempo, la sección acerca del espacio. Aparece primero la del tiempo y la del espacio. Cada una de estas secciones, a su vez dividida, ¿no? O seccionada en exposición metafísica del concepto de espacio, del concepto de tiempo, exposición trascendental del concepto de espacio, del concepto de tiempo, y conclusión de estas exposiciones, ¿no? Entonces, bueno, es un texto que tiene su complejidad, ¿no? No sé si quisieran comentar algo antes de que yo empiece con esta breve
explicación acerca de la estructura, ¿no? De cómo es que va la obra. Profe, yo antes de que empezara, creo que la última pregunta de que cómo se liberaría Kant es lo que sucede luego con los kantianos, ¿no? Sucede ahí un cambio, tipo en donde ya se empieza a considerar, como usted dice, un absolutismo, por así decirlo, y donde se reducen los objetos a pensamientos, y ya luego parten, pues como le decía, de una realidad suprema y absoluta, y ahí se deriva todo, ¿no? Y ya pues para cada uno de los autores posteriores, va variando, ¿no? Como la realidad o el yo infinito, la identidad o la idea, ¿no? El propio Hegel con la idea. Bueno, solo eso era, porque no sé si lo estaba preguntando para nosotros o era hasta ahí mi comentario. No, bueno, es una pregunta pues general, ¿no? Que queda, ¿no? O sea, realmente podríamos en realidad nosotros tener una lectura no subjetivista de Kant, no fenomenista. Wilfrid Sellars nos ofrece una salida. Ha habido muchas, ¿eh? Digo, sobre Kant, ustedes pongan fenomenismo, Kant, PDF, les va a estallar la pantalla. Pues aquí tan solo miren la fuente, ¿no? Está la enciclopedia Stanford, de donde tomé esta idea de Wilfrid Sellars, ¿no? Digo, muchísima información, ¿no? Bueno, aquí aparece, miren, ustedes lo pueden ver, la enciclopedia Stanford. Entonces, quién sabe si haya, ¿no? Ahí está la lectura de la doctora Ray Langton, ya es más contemporánea, ya les hablé también de ella. Está la perspectiva de Beatriz Longuenés, una filósofa francesa, también una gran kantiana, respecto a cómo entender este idealismo trascendental, ¿no? Las clásicas obras de Gerald Prauss, en fin, bueno, es que, digo, no quiero yo aburrirlos con bibliografías, ¿no? De veras, esa experiencia yo no la tengo, pero un profesor que yo tuve que hizo su especialidad, su doctorado y todo en la filosofía de Kant, estudió bastantes cosas, el pensamiento kantiano, ha hecho muchas cosas sobre eso. Él me decía que cuando llegó a la Universidad de Konstanz, en Alemania, Konstanz está en el sur de Alemania, está muy cerca de Suiza, ¿no? De la zona suiza y de la zona austríaca del habla alemana. Entonces, dice que llegó a la biblioteca de su universidad, donde estaba, y llegó a una sala en la que, digamos, estaban todas las obras de Kant, ¿no? Bueno, no sé, no les quiero yo dar alguna dimensión porque no han ido a la facultad, o no sé si ya han ido. Sí, ¿verdad? No sé si ya han tomado la fortuna de estar por allá, pero bueno, no quiero yo decir algo exagerado, pero el profesor nos decía que en ese tiempo eran tal vez un piso completo de la biblioteca, no quiero exagerar de dimensiones, ¿no? Dedicado exclusivamente a Kant. Todo, no un estante, ¿no? No 5 libros así metidos ahí en un hueco, ¿no? Nos dice, era realmente impresionante. Era todo un piso completo de la biblioteca dedicado solo a la filosofía de Kant. 200 años de investigación, imagínense, ¿no? Desde Kant para acá, en esa biblioteca. Decía el profesor, a mí me daba vergüenza ya escribir una línea más acerca del pensamiento de este hombre, ¿no? Me sentía yo apenado, yo decía, ¿qué voy a escribir yo? Ya mira, todo lo que ya se ha escrito, ¿no? ¿Yo qué voy a decir, hombre? Pues es impresionante. Entonces no los quiero yo aburrir, pero bueno, el esfuerzo está, yo lo pensaba, con todo y que mi profesor me decía eso, pues yo lo pensaba y decía, pero todavía yo no digo lo que tengo que decir sobre Kant, ¿no? Entonces todos los demás ya dijeron, pero ahora tengo que decir yo lo que yo pienso, ¿no?
Entonces, pues sí, algo vale, ¿no? Decir algo sobre este filósofo, aunque sea, digo, luego te critiquen y todo, bueno, ya hiciste el esfuerzo, ¿no? Entonces, bueno, sobre eso, ¿no? No sé si haya algún otro comentario, ¿no? Entonces, para pasar ya a esta idea, ya les he dicho, ¿no? Vamos a ver nuestro texto, vamos a la estética trascendental, por favor, estamos en A19, B33. Bueno, tenemos una introducción, etcétera, también de la estética trascendental. Me gustaría simplemente leer tal vez esta introducción y ya luego hablar acerca del espacio, ¿no? Y luego hablar acerca del tiempo. Pero particularmente primero me gustaría hablar acerca del tiempo y dejar un poco el tiempo, perdón, dejar un momento posterior para hablar acerca del espacio, e incluso si puedo encontrar un artículo o alguna cosa que nos pueda ayudar, recomendarla también. Muy bien, entonces, díganme si pueden ver mi pantalla, por favor. Aquí yo ya no los veo ustedes. Ah, pero no están viendo, sí están viendo mi pantalla, pero no están viendo no, sí están viendo la obra, ¿verdad? Sí, sí Bueno. se ve, bro. Bueno, vamos a ver, vamos a leer la introducción. ¿Tienen algún comentario, mientras tanto, sobre la lectura? ¿No? ¿Todo bien? ¿Podemos avanzar? Perfecto. Sí, por favor, maestro. Perfecto. Primera parte de la doctrina trascendental de los elementos. La estética trascendental. Parágrafo 1. Cualesquiera sean los medios, la manera y los medios por los que un conocimiento se refiere a objetos, aquella manera por la cual se refiere a ellos inmediatamente, yo pondría una notita, añadiría, no inferencialmente, no a través de reglas de inferencia, no solo lógicas, sino de otra clase. Cualesquiera sean las maneras y los medios por los que un conocimiento se refiere a objetos, aquella manera por la cual se refiere a ellos inmediatamente y que todo pensar busca como medio es la intuición. Entonces, la intuición es el medio de conocimiento inmediato, no inferencial. Esta, empero, solo ocurre en la medida en la que el objeto nos es dado. Pero esto, a su vez, solo es posible, al menos para nosotros los humanos, en virtud de que él, el objeto, afecta a la mente de cierta manera. Nuestra sensibilidad, nuestra intuición, solo ocurre cuando es afectada por el objeto. De otra forma, no. Cuando nos es dado. Entonces, en la intuición, el objeto es dado. Aquí hay un carácter, ya lo habíamos platicado, pasivo, receptivo del conocimiento. La capacidad, receptividad de recibir representaciones gracias a la manera como somos afectados por objetos, se llama sensibilidad. Ya tenemos dos definiciones, ¿ya lo vieron? Intuición. ¿Qué es la intuición? El modo inmediato de conocer los objetos. ¿Qué es la sensibilidad? La capacidad, la receptividad de representaciones. Hay dos definiciones. Esto, ojo, porque Kant así va a operar, ¿no? Ustedes lo van a ver y dice, y voy a llamar fenómeno a tal cosa, y voy a llamar materia del fenómeno a tal otra, y voy a llamar forma del fenómeno a tal otra. Aquí Kant está empleando toda su maquinaria conceptual. Si tiene razón Kant de que la filosofía es la ciencia de los conceptos, pues este es un gran filósofo, porque nos está dando un montón de conceptos. Bueno, por medio de la sensibilidad, entonces, nos son dados los objetos y solo ella nos suministra
estos contenidos inmediatos de conocimiento llamados intuiciones. Pero, por medio del entendimiento, ellos, es decir, estos objetos dados en las intuiciones, son pensados. Y de él surgen conceptos. Todo pensar, empero, debe referirse, en último término, sea directamente, directe, o por un rodeo, o por medio de ciertas características, indirecte, yo aquí diría inferencialmente o no inmediatamente. O sea, los conceptos se deben referir directamente, de forma inmediata o de forma no inmediata, indirecta, no a intuiciones. Y por tanto, en nuestro caso, a la sensibilidad. Porque ningún objeto nos puede ser dado de otra manera. Otra vez esta configuración del conocimiento, ¿no? El conocimiento se constituye de intuiciones y de conceptos. Si no hay intuiciones, yo no puedo percibir, no me puede ser dado en mi sensibilidad el objeto. Podré pensarlo, pero no me es dado. O me puede ser dado, pero si yo no lo pienso, si yo no le meto una regla, si yo no le doy un concepto, no es conocimiento, es una vivencia, es una cosa X ahí, ¿no? El efecto de un objeto sobre la capacidad representativa en la medida en la que somos afectados por él es la sensación. Tercera definición. El efecto de un objeto sobre la capacidad representativa en la medida en que somos afectados por él es la sensación. Definición. Eso es una sensación. La afectación de los objetos en nuestro psiquismo, llama otra lectura, otra traducción, ¿no? En nuestra capacidad representativa. Aquella intuición que se refiere al objeto mediante la sensación se llama empírica. Claro, porque hay intuiciones que son puras, ¿no? Que se refieren al objeto, pero no mediante una sensación, como el tiempo y el espacio. Bueno, esa es otra cosa. Entonces, el objeto indeterminado de una intuición empírica se llama fenómeno. Erschung, la palabra alemana, por si tienen la versión en bilingüe, ¿no? Erschung, el objeto indeterminado de una intuición empírica, se llama fenómeno. Fundamental, porque el objeto del conocimiento entonces siempre es un fenómeno en términos inmediatos. Y al final de cuentas, los conceptos siempre deben referirse a fenómenos. ¿Y qué es un fenómeno? El objeto indeterminado de una intuición que a través de las sensaciones se conecta con su objeto. Por eso es empírica, ¿no? En el fenómeno, en este objeto de la intuición, llamo materia de él a aquello que corresponde a las sensaciones, a la sensación. La materia del fenómeno es lo correspondiente a la sensación, lo que se siente cuando uno experimenta ese fenómeno. Pero a aquello que hace que lo múltiple del fenómeno pueda ser ordenado en ciertas relaciones, lo llamo la forma del fenómeno. Ordenado en ciertas relaciones. Lo que me permite a ese objeto indeterminado todavía ordenarlo
con base en relaciones es la forma del fenómeno. ¿Y cuáles son esas cosas que nos permiten esa forma del fenómeno? Ordenar lo que aparece a nuestra conciencia, el espacio y el tiempo. Fundamental saber, recordar, espacio y tiempo no son conceptos. Pertenecen a la sensibilidad. Son formas de orden inmediato, no conceptual, no inferencial. Bueno, esto es muy importante. No me interesa a mí lo que se siente cuando yo veo rojo, o lo que yo siento, no lo que me sucede en mi organismo cuando percibo frente a mí este objeto rojo. Eso es la materia, ¿no? La sensación, bueno, es de tal textura, sino la forma. Acuérdense, no voy a buscar lo material, sino lo puro de la razón, independientemente de lo empírico. ¿Qué me permite a mí ordenar este fenómeno que se aparece frente a mí de forma inmediata? Ciertas relaciones. El espacio y el tiempo. Puesto que aquello, solo dentro de lo cual las sensaciones se pueden ordenar y pueden ser dispuestas en cierta forma, no puede ser a su vez ello mismo una sensación, entonces la materia de todo fenómeno nos es dada ciertamente solo a posteriori. Pero la forma de todos ellos debe estar presta a priori en la mente. Y por eso debe poder ser considerada aparte de toda sensación. Bueno, ya hemos hablado de esto, ¿no? Llamo puras, definición. Llamo puras, ya vamos como en la cuarta, ¿no? La quinta. A todas las representaciones en las que no se encuentra nada que pertenezca a la sensación. Representaciones puras son aquellas en las que no hay nada sensible. ¿Cómo puede haber una intuición no sensible? La intuición pura. Según esto, la forma pura de las intuiciones sensibles en general, en la cual todo lo múltiple de los fenómenos es intuido en ciertas relaciones, se encontrará a priori en la mente. Esta forma pura de la sensibilidad se llamará también ella misma intuición pura. Otra definición. Esta forma pura se llamará intuición pura. Entonces, espacio y tiempo son formas puras, representaciones puras e intuiciones puras. Porque no se refieren a nada empírico. Claro, están a priori, ¿no? Esto de que se encuentren a priori hace ruido, pero acuérdense, ¿no? Su justificación, no su origen. La justificación, su universalidad, su necesidad. La necesidad y universalidad de ese orden que imponen el espacio y el tiempo es algo que encontramos no en las cosas en sí mismas, ni en la realidad, como si espacio y tiempo fueran cosas en sí mismas, sino en la propia mente se da esa justificación. En nuestro propio contenido inmediato, intuitivo. Así, cuando separo de la representación de un cuerpo aquello que el entendimiento piensa de ella, como la sustancia, la fuerza, la divisibilidad, etc., e igualmente lo que en ella pertenece a la sensación, como la impenetrabilidad, la dureza, el color, etc., me queda todavía de esta intuición empírica algo, a saber, la extensión y la figura. Elementos de la sustancia corpórea, no olvidar,
Estas pertenecen a la intuición pura, la que, como una mera forma de la sensibilidad, ocurre a priori en la mente, incluso sin un objeto efectivamente real de los sentidos o de la sensación. A una ciencia de todos los principios de la sensibilidad a priori la denomino estética trascendental. Aistesis es la palabra griega que se refiere justamente a la sensibilidad, a la sensación. Y fíjense la nota que pone Kant, ¿no? O sea, la estética trascendental, obviamente, pues no es aquí donde yo me corto el pelo con mi amiga, ¿verdad? A la que quiero mucho, por cierto. No. Ni tampoco, fíjense lo que dice Kant. Los alemanes, esta es una nota de Kant, son los únicos que se sirven ahora de la palabra estética para designar con ella lo que otros llaman crítica del gusto. Hay aquí, en el fundamento, una esperanza fallida que concibiera el excelente analista Baumgarten, de reducir a principios de la razón el enjuiciamiento crítico de lo bello y de elevar a ciencia las reglas de ese enjuiciamiento. Pero ese empeño es vano, pues las mencionadas reglas o criterios son, según sus fuentes, meramente empíricos y por tanto no pueden nunca servir de leyes a priori, universales y necesarias, ¿no? Por las cuales debiera regirse nuestro juicio de gusto. Antes bien, este último constituye propiamente la piedra de toque para evaluar la exactitud de esas reglas. Por eso es aconsejable dejar que esa denominación se pierda y reservarla para aquella doctrina que es la verdadera ciencia, con lo cual estaría también más cerca del lenguaje y del sentido de los antiguos, entre quienes era muy famosa la división del conocimiento entre aisteta kai neota. Aisteta, sensibilidad, frente, kai, neota, pensamiento. O bien compartir la denominación con la filosofía especulativa y tomar a la estética en parte en un sentido trascendental y en parte en un sentido psicológico. Obviamente, hacia el final de la vida de Kant, pues eso va a cambiar, ¿verdad? Porque aquí en esta obra que sostengo en mi mano, tienen ustedes frente así en su pantalla, ¿no? Que estoy presentando yo aquí, pues obviamente hace una crítica de la capacidad de lo bello, ¿no? El análisis de lo bello. Bueno, obviamente, pues ya ha cambiado, pero fíjense, ¿no? Para Kant, la estética, en ese sentido, al menos todavía en 1781, pues esa idea de la crítica del gusto, ¿no? La idea de la crítica de lo bello, le parecía que no podía llegar a reglas universales, ¿no? Un poco así como, pues, cada quien le gusta lo suyo y cada quien define la belleza como quiere, ¿no? Entonces ahí no hay como una regla realmente universal. Claro, ya después Kant va a cambiar, pero el sentido en el que él lo está usando, fíjense, es en este sentido, ¿no? Entre la oposición entre aisteta, es decir, el conocimiento, digámoslo así, sensible, neota, ¿no? Que es justamente el pensamiento, digamos, discursivo, ¿no? O conceptual. Entonces, bueno, debe haber una ciencia, dice Kant, a priori, ¿no? Le vamos a llamar estética trascendental. Estética porque se dedica a la sensibilidad y trascendental, ¿por qué? Porque va a hablar de las condiciones de posibilidad de los fenómenos. ¿Qué es lo que hace posible que se me den los objetos en la sensibilidad? De forma inmediata. Y que además tengan un orden. Bueno, pues justamente hacia allá va, ¿no? Por eso es trascendental.
Por consiguiente, debe haber una ciencia tal que constituya la primera parte de la doctrina trascendental de los elementos, en contraposición con aquella que contiene los principios del pensar puro y que se llama lógica trascendental. En la estética trascendental, pues, en primer lugar, aislaremos la sensibilidad, separando todo lo que el entendimiento piensa con sus conceptos en ella, para que no quede más que la intuición empírica. En segundo lugar, separaremos de la intuición empírica, todavía lo que pertenece a la sensación, para que no quede más que intuición pura y la mera forma de fenómenos, que es lo único que la sensibilidad puede suministrarnos a priori. Con esta investigación se hallará que hay, como principios del conocimiento a priori, dos formas puras de la intuición, a saber, el espacio y el tiempo, en cuyo examen nos ocuparemos ahora. Bien, bueno, veo que ya estamos por terminar la clase. Simplemente me gustaría, antes de terminar, ¿no?, para hacer un poco más accesible la lectura, tal vez un poco comentar qué sentido tiene esta expresión kantiana, ¿no?, en el que Kant va a hacer una exposición metafísica del concepto de espacio. Bueno, ¿qué es lo que quiere decir aquí? Aquí, en exposición metafísica, lo que va a hacer Kant es encontrar en el espacio, en ese concepto de espacio, todo lo que hay de a priori, todo lo que hay de universal y necesario en ese concepto, ¿no? Y aquí nos va a decir qué es lo que hay de universal y necesario en el concepto de espacio. Se van a discutir dos perspectivas contrapuestas. Aquí hay un diálogo interesantísimo, no solo en la cuestión del espacio, también en la cuestión del tiempo. La perspectiva del espacio sustancialista, tipo Newton, en la que el espacio y el tiempo son cosas en sí mismas, son objetos en sí mismos. Y la visión relacionista de Leibniz. Eran las dos ideas que dominaban acerca del tiempo y del espacio. O el tiempo es una sustancia, un objeto de conocimiento, una cosa, una sustancia, o es más bien espacio y tiempo una relación, no una sustancia, sino relaciones entre sustancias, entre cosas, entre objetos. Esas van a ser las dos perspectivas que van a estar tensándose en estas exposiciones, en la exposición metafísica. La perspectiva leibniziana, espacio no es otra cosa sino las relaciones que hay entre los objetos, entonces no es una cosa en sí misma, es un puro fenómeno, porque son puras relaciones, o no es una cosa en sí, sino es una cosa relacionada con otras, sino, y la perspectiva de Newton, que dice que el espacio es un ente absoluto, es un ser absoluto, tiempo absoluto y espacio absoluto. Pues ahí lean las obras, los principios matemáticos de la filosofía natural, que es la obra cumbre de Isaac Newton, ¿no? Entonces, esas dos perspectivas se van a mover en la discusión, aparentemente, digamos, muy pequeña, ¿no?, las páginas, ¿no?, que aparecen. Y en la exposición y en la exposición trascendental del concepto, lo que se va a hacer es demostrar que el espacio es una intuición pura y el tiempo es una intuición pura a través de la construcción de juicios sintéticos a priori. Kant va a construir en la exposición trascendental juicios sintéticos a priori a partir del espacio y del tiempo, entendiendo a estos
no como conceptos, sino como intuiciones puras. ¿Cuáles son los juicios sintéticos del espacio, los juicios sintéticos a priori del espacio? La geometría. Las verdades de la geometría. Y las del tiempo, la aritmética, la física. Ahí está. Tenemos conocimientos que parten de la experiencia, pero que su justificación no depende de ella. Depende de condiciones a priori, como son el espacio y el tiempo. Que no son nada, en sí mismos. Son formas puras, nada más, con las que nuestra mente es capaz de ordenar la realidad. Bueno, dicho esto, espero que su lectura realmente pueda progresar y nos vemos la siguiente clase con una exposición mía acerca del tiempo. Espero que cumpla sus expectativas y espero también encontrar algo acerca del espacio. Y bueno, ya un poco para ir dejando la crítica de la razón pura, un poco ya para irnos alejando de la crítica de la razón pura la siguiente semana y comenzar a leer lo que se nos viene, ¿no? Que es justamente el sistema de la filosofía trascendental, es decir, la filosofía como sistema, ¿no? Ya dejar las lecturas de la crítica de la razón pura y entrar a las lecturas que ustedes pueden ver ahí en su plataforma, de la primera introducción a la crítica del juicio, ¿no? De Kant. Ya pasar hacia allá, digamos, dejar este aspecto más epistemológico, metafísico, al que le hemos dedicado, digo, si no, nunca vamos a llegar a Hegel, ¿no? Nunca vamos a llegar a los demás. Entonces, digo, tampoco se trata de llegar por llegar, pero hay que tratar de avanzar lo más posible. Bueno, muchas gracias, como siempre. Muchas gracias. No sé si quieran comentar ya por última reserva alguna cuestión. De no ser así, pues ya saben que como siempre les agradezco.